Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque Él es bueno siempre y, hermano, el que ama a Dios, anhela y desea, queridos hermanos, tener un encuentro profundo con Él. El que ama a Dios, su mayor preocupación, queridos hermanos, es siempre mirar que el Señor nuestro Dios siempre ponga los ojos en Él. Qué hermoso es poner nuestra vida, hermanos, en manos del Señor. Qué hermoso es dejar que nuestro Padre Celestial derrame sobre nosotros su bendita presencia, su bendita misericordia, de tal manera que, hermano, que nuestro Padre Celestial nos ayude, hermano, a vivir una vida llena de bendiciones, una vida llena, queridos hermanos, de respaldo divino, porque nada como que cuando nuestra vida realmente se propone, queridos hermanos, a vivir una vida dentro de los límites de Dios, dentro de los propósitos de Dios, entonces, hermano, empiezan a haber un cambio, una transformación, empieza a haber una manifestación de luchas internas, de tal manera que terminamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso es importante venir, hermano, a vivir una vida conforme a los propósitos divinos. De algo tenemos que proponernos realmente, queridos hermanos, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es vivir y dejarnos dirigir por el Señor, y más sabiendo en los tiempos en que estamos, hermano, pues pedirle a nuestro Señor que nos guíe a toda verdad, que nos haga libre de todo aquello que nos estorba nuestro caminar, y, queridos hermanos, pero sobre todo aquello que estorba, queridos hermanos, para poder recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Voy pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de vida para nuestra vida. El Señor habló a mi corazón sobre estos tiempos finales. Que sabe, queridos hermanos, que vivimos tiempos donde el hombre cada día vive alejado, el hombre cada día vive apartado, el hombre cada día vive en un ambiente sumamente distanciado de Dios, vive en un ambiente sin preocupación hacia el Señor, vive en un ambiente, queridos hermanos, donde lo que menos anhela, lo que menos deseas es recibir y andar en los caminos de Dios. Vivimos en un tiempo donde el hombre, que, hermano, quiere vivir una vida completamente desafanada, una vida completamente, hermano, como que si Dios no existiera, como que si Dios, queridos hermanos, simplemente no oyera, simplemente no viera lo que está pasando, simplemente, queridos hermanos, como que si Dios está desatendido de nuestra vida. Pero la cosa no es así. Vivimos tiempos donde más tenemos que entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera, queridos hermanos, que vivamos siempre para Cristo, andemos siempre en Cristo, hermano, porque hoy más que nunca necesitamos la salvación, necesitamos la consagración, necesitamos apartarnos del pecado, por cuanto el pecado abundará. No quiere decir que aparecerán más cosas sobre el pecado, sino que el pecado que va a haber
es que el hombre cada día será más grosero, más blasfemo, más rebelde ante Dios. Eso es realmente lo que viene. Hoy empezamos a ver esas señales. Ver que el hombre cada día es más grosero con Dios. Cada día los hombres tratan a Dios como mentiroso. Eso es una grosería. Eso es una forma de que el hombre en este tiempo dirá que Dios es mentiroso. Eso lo dice en el libro de Juan, primera de Juan 1. Dice su bendita palabra, hermano, que si decimos que tenemos pecado, dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también dice aquí en el versículo 5, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el tiempo final, los hombres cada día, queridos hermanos, vivirán una vida entregada a la mentira, una vida entregada al engaño. Nos engañamos, dice aquel hombre que dice que si yo no tengo pecado, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. El hombre le hace mal a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios sí le hace algo. Pero si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, a Dios lo tratamos como mentiroso. Y dice, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Es una mentira que se practica la palabra. Vean que lo dice claramente, dice que lo hacemos, dice la verdad no está en nosotros, no está en nosotros. No solamente eso, sino que la verdad dice que no practicamos la verdad. La verdad. O la gente no quiere renunciar al pecado, no quiere renunciar a la desobediencia, no quiere renunciar a sus malas conductas, a sus malos comportamientos. Por eso, si decimos, mira qué interesante, si decimos, esta palabra decir significa contestar. Si le contestamos a Dios, no tengo pecado. La palabra miente, como decir la palabra miente. La palabra miente sobre el pecado. ¿Por qué mucha gente no quiere abrir las Escrituras? ¿Por qué mucha gente no quiere oír las Escrituras? Porque señala el pecado. Señala lo que el hombre está mal. Mucha gente no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar de pecar. No quiere dejar de que su vida se descubra. Por eso dice que, hermano, si decimos o le respondemos a Dios o le contestamos a Dios, no he pecado. También habla de una palabra que significa exclamar, llamar.
que lo que representa, hermano, una forma de expresión, de adoración, de invocación. Por eso cuando la Escritura dice, clama a mí, yo te responderé, que le digo a Jeremías, esa palabra clama a mí, hermano, búscame, menciona mi nombre, una forma de adoración, una forma de expresión. Viene de la palabra contestar, lego en el griego. Decir palabra, proferir, contestar, añadir. Si decimos, yo le voy a contestar a Dios. Si a mí me dice Dios que soy pecador, yo le voy a contestar a Él que no. Yo le voy a decir que no tengo pecado. Yo le voy a decir que yo soy obediente. ¿Se acuerda usted de Saúl? Saúl, a pesar de que no había obedecido a Dios, decía, yo soy una persona obediente a Dios. Él decía, yo pongo por obra la palabra, hago lo que el Espíritu me dijo sobre el profeta. Él dice que ponía por obra la palabra, él dice que había obedecido a Dios, pero yo le digo que el profeta le digo, ¿qué son esos ruidos de esos animales, verdad? Él no había obedecido. Él creía, hermano, que podía engañar a Dios. Por eso dice, nos engañamos a nosotros mismos. Pero este es el mensaje que hemos oído de Él. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Lo que está diciendo que el que dice que ese es el mensaje. Que cuando alguien viene a la luz, tiene que, hermano, dice que tiene que reconocer que es un pecador. Mas el que practica, dice en 1 de Juan 3, versículo 19, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras, dice, no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que está diciendo el libro de Juan. Esto es lo que está mencionando Juan. Si decimos, por eso dice que hay quienes no practican la verdad, no andan en la verdad. Pero ¿cuál es el tiempo, hermano? Para el tiempo final. La gente se engañará a sí misma. Para este tiempo final, la gente no practicará la verdad. Practicar la verdad, andar en la verdad, queridos hermanos, es realmente reprender lo que está mal, reprender el pecado, las conductas equivocadas, echarlas fuera de su vida. Por eso el Señor dice que si decimos, el hombre trata a Dios como mentiroso, es una blasfemia. Pero mi Señor Jesús hizo una profecía, hizo una palabra. Y dice en el libro de Mateo 24, versículo 3, sobre que el hombre, la forma de donde el hombre mentirá a Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún dice, no es el fin. Queridos hermanos, vivimos tiempos de mucha tensión política y religiosa. Todo se perfila a un cambio de mente a nivel mundial. Mientras los días van pasando, el mundo no será el mismo. Cada día el mundo va a empeorar. Los hombres van a empeorar. Mi Señor Jesús dijo que este mundo vivirá bajo miedos, bajo inseguridades. El Señor dijo que a muchos se engañarán. Quiere decir que este mundo vivirá engañado, vivirá bajo la mentira.
Toda su vida, toda su forma de hacer todos los días será bajo la mentira, bajo el engaño político, el engaño religioso. Todo eso estarán metidos dentro de la vida del cristiano, dentro de la vida de los hombres. Por eso en este tiempo solamente habrán dos tipos de hombres: el que anda en la verdad y el que anda en el engaño. Porque el hombre dirá, no tengo pecado, y los hijos de Dios tendrán que reconocer que son pecadores. El hombre dirá, el verdadero hijo de Dios dirá, Dios tiene la razón, tiene la verdad, Él es la verdad. Y otro dirá, no, Él miente. Él miente. Por eso vivimos en un tiempo donde mi Señor Jesús dijo, hermano, que el hombre vivirá engañado, el hombre vivirá bajo miedos. Por eso dice que a muchos se engañarán. Porque vendrán muchos de mi nombre diciendo, dice, estando él sentado, dinos cuándo, qué señales habrá de tu venida. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es interesante porque aquí la palabra turbéis no solamente significa aterrar, llenarse de miedo, sino que tiene una palabra que viene en el griego, se llama reumai, y significa lamentar, significa clamor, pero también viene de otra palabra que significa comenzar una revuelta, significa entregarse al desorden, también significa estar disgustado, estar alarmado, estar inquieto, estar preocupado. Pero estas palabras aquí, lamentar, clamor, entregarse a la revuelta y al desorden, no encajan con la palabra turbar, con la palabra miedo, con la palabra inseguro. Esta palabra estar disgustado no encaja en esas palabras. Lo que está diciendo, por eso mi Señor Jesús dijo que no os turbéis. No vayan ustedes a disgustarse, estar inquietos, estar preocupados, pero sobre todo empezaron ustedes a clamar, empezaron ustedes a lamentarse y a causar una revuelta, a convertir su vida en un desorden. Porque el mundo se va a desordenar. Se va a desordenar, hermano, por causa de la mentira, por causa del engaño. Comenzarán una revuelta. Comenzarán, queridos hermanos, a rebelarse. Comenzarán, queridos hermanos, a causar desorden en su vida. Por eso cuando se dice aquí que no se está refiriendo, hermanos, cuando el Señor Jesús dijo, no os turbéis por las guerras, no era por las guerras, no es por todo lo que va a venir, porque los hombres viven su vida como si no pasara nada. Lo que se está refiriendo, queridos hermanos, en esta parte, cuando dice no preocupéis por las guerras y lo que está pasando, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al disgusto y poder entregarse al desorden bíblico. Entrarán en un clamor, entrarán en un lamentar disgusto por poner por obra su palabra. Mucha gente les disgustará poner por obra su palabra. Por eso es lo que decíamos en Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Vendrá el engaño, dijo Mateo 24, a muchos se engañarán, les dirán que no tienen pecado. Mucha gente dirá que no tiene pecado. Mucha gente dice que no os turbéis no llenarse de miedo. Pero acá dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Pero Mateo 24 dice os engañarán. Y dice, no os turbéis, no vayan a decir una palabra. No vayan a decir una palabra que los entregue al desorden, a una revuelta, que se vayan ustedes a rebelar contra Dios. O no les vaya a ustedes a disgustar poner por obra la palabra.
lo que está refiriéndose aquí en este pasaje, que no os turbéis, que en el tiempo final la gente le hará guerra a Dios, hermano. La gente tendrá una guerra contra Dios. Mucha gente cristiana le hará la guerra a Dios. Lo tratará como mentiroso. Que lo que Dios está hablando sobre el pecado, sobre el desorden, dirán que es una mentira. Mucha gente no viene a los pies de Cristo porque no quiere entregar su desorden, no quiere entregar su pecado. Mucha gente no viene a Cristo porque no quiere ser reprendida. En el tiempo final, la profecía, la palabra como habla mi Señor Jesucristo, dice que en el tiempo final la gente se disgustará por poner la palabra en obra. La gente tendrá una guerra contra Dios. Ve lo que dice en el Salmo 109, versículo 1. Al músico principal, el Salmo de David: oh Dios, de mi alabanza no calles, porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado. Pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. David representa, queridos hermanos, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice sin causa me odiaron. Pero acá dice sin causa pelearon contra mí. El odio hacia la palabra, el rechazo hacia la palabra es un odio que se van a pelear contra Cristo. Entonces quiere decir que cuando en el libro de Mateo dice que dio mi Señor Jesús, dice que nadie nos engañe. La gente será engañada. El espíritu del anticristo hará que el hombre sea engañado. El espíritu del anticristo hará que el hombre le haga una guerra a Dios. Y lo más tremendo que esta guerra no será, queridos hermanos, con balas. No será con armas humanas, sino serán por medio de la palabra, por medio de su boca. A muchos se engañarán, para muchos tienen su lengua, su boca. Es un instrumento de guerra. Comenzarán a empezar a entregarse al desorden. No os turbéis, no se entreguen al desorden, no se entreguen a la rebelión, no se disgusten por lo que Dios está hablando. Dice que pelearon sin ninguna causa, pero vemos que aquí dice en este salmo que pelearon contra Dios con lengua mentirosa. El Espíritu habló a mi vida esta mañana y me dijo: los violadores de la palabra. Cuando yo veo esto, hermano, es interesante que habrá gente violador de la palabra en este tiempo. Gente engañada, hermano, que profesan no tener pecado y con su misma lengua dirán que Dios es mentiroso. Esa forma de hablar representa una guerra contra Dios. La gente es ofensiva. La gente es violenta con sus palabras. Por eso en los días de Noé, cuando habla, dice que la tierra estaba llena de violencia, en Génesis 6, cuando esta palabra violencia dice que la gente sucedía que sus designios, de los malos pensamientos de su corazón, de su mente, y dice que la tierra estaba llena de violencia. Habían corrompido su camino. Y cuando vemos la palabra violencia, dice que significa un mal daño, una violencia, robo, agravio, cruel, desnudo, falso. Pero eso quiere decir, hermano, que ellos eran violentos en sus palabras.
Una persona violenta en su palabra no es aquella que insulta. Y no estoy diciendo que no es bueno, que es bueno, sino aquello que, hermano, que es destructiva con su lengua. Aquellos dicen que la palabra violencia viene a aquellos de los que son feroz, los que realmente se levantan en su palabra, con su boca a contradecir. De los que causan división. Porque también violencia significa división, significa mutilar, significa matan con su lengua, significa terror, falta de restricción moral, no tienen control sobre su boca. Violencia no es golpe, violencia no es gritar, o sea, enojarse, es que son violentos porque alza mucho la voz. No. Acá dice que la violencia, queridos hermanos, es una gente que se levanta a contradecir, a levantarse contra Dios tremendamente. La palabra aquí también, la palabra violencia significa mentiroso, una persona perjudicial. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en el libro de Juan? Que todo aquel que dice que no tiene pecado miente, la verdad no está en él. ¿Por qué Dios los mató en los días de Génesis? En los días de Noé. La gente era violenta. Mentía. Mentía ¿cómo? Diciendo que no tenía pecado. Mentía, ¿cómo mentían? Eran crueles con sus bocas. Hablando, por eso dice que la Escritura que eran gente impía. Se rebelaba contra la palabra. Hablaban mal en contra de la palabra. ¿Cómo hablaban mal? Pero no sabían, hermano, que realmente al hablar mal de la palabra estaban realmente hablando mal de Dios. Cuando Dios amonestaba a Israel, dice que lo amonestaba, hermano, porque ellos no emitían su falso rumor. Dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En otras palabras, la iniquidad del falso testigo consiste en acusar a alguien de un delito violento, por lo cual el acusado podría ser castigado severamente. Mucha gente le echa la culpa a Dios, que todo lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Que todo lo que le pasa, ¿dónde fue Dios? Son gente de violencia, que no corrigen sus palabras. Gente violenta que impide con su boca la bendición, que impide con su boca la salvación, que impide con su boca ser restaurados, que no habla correctamente porque no reconoce en su vida que está mal. Es como decirle a Dios, ¿dónde estás tú? Por eso dice que Dios destruyó a la gente porque la gente estaba llena de violencia. Sus palabras no era que insultara, quizás insultaban, pero no era eso que Dios les tomaba en cuenta, sino cómo se referían. A lo mejor les predicaba Noé. Hermanos, si ellos refutaban y decían disparates sobre la palabra de Dios, decían disparates sobre lo que Dios. Por eso hay mucha gente cristiana, mucha gente que se les habla la palabra, hermano, y empiezan a decir, a abrir su boca, eso es una mentira, eso es un engaño, eso lo están diciendo por mí. Ese tipo de lenguaje es violencia. La refutar, el enojarse, el molestarse, el estar contradiciendo a Dios es una violencia. Actuaban con violencia y Dios no lo soportó. Dios no lo soportó. Por eso cuando dice que a muchos se engañarán en este tiempo, mi Señor Jesús dice, no os turbéis, no se entreguen al desorden, porque la gente estaba desordenada. Usted sabe que la tierra en el principio estaba desordenada y vacía, porque las tinieblas habían cubierto, no había la luz, no había la separación. Por eso dice, si están ustedes en la luz, ustedes no deben de provocar un desorden, no deben de provocar una división, no deben de vivir mintiendo contra la verdad. Porque hay quienes
mentían contra la verdad. Esa es la realmente, hermano, ese es el propósito. Porque hay quienes mienten contra la verdad. Por eso dice nada, porque 2 Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No podemos nosotros contra la verdad, hermano, porque dice que Dios revela su ira. Y Santiago 3:14 dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientan contra la verdad. No mientan, porque la sabiduría no es que la desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos con turbación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ve lo que dice Santiago, la actitud de la boca. Por eso en muchos tiempos, en este tiempo, si algo va a haber como los días de Noé, en los días en los que Noé había mucha mentira, había mucho engaño, mentían contra Dios, mentían en el sentido que refutaban su palabra, contradecían su palabra, causaban división, habían envidias, habían rivalidades, habían gente presumida. Dejad de presumir, dice, y de faltar a la verdad. Dicen en la versión al día. Habían gente ingreída, gente ambiciosa. Dice la versión, para si ustedes tienen el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? Presumían. Eran gente presumida, que dice que eran gente envidiosa, peleonera, contenciosa, ambiciosa. Porque la versión latinoamericana dice, si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes en ellos, que eso sería mentira. Mira, hermano, la versión lenguaje sencillo, pero si ustedes lo hacen todo por envidia y celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Por eso dijo mi Señor, no os turbéis, no se amarguen la vida, no entren en celos, no entren en pleitos, porque entonces la gente ya tendrá una guerra. Dice lo que está diciendo, que el Señor dice que habrán guerras, habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos. Pero cuando dice el Señor que, hermano, que el problema de este tiempo, dice eso ese no es el fin. El fin ustedes cuando vean, cuando la gente se levante en una guerra contra Dios. La guerra, el tiempo final será cuando la gente le diga a Dios mentiroso. Cuando empiecen a ver que la gente le dice que Dios es mentiroso y los hombres no tienen pecado, o empiecen a ver que se levantan en contra de Dios. Por eso dice que pelearon contra mí, sin causa pelearon contra mí. Vean lo que dice, lo que profetiza Daniel para el tiempo final, cuando habla del anticristo. Daniel 11 versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y impondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en sus días serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Mire, el espíritu del anticristo. Vean, pero también dice también algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo indeterminado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravillas. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea cumplida la ira. Porque lo determinado se cumplirá.
El Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando del anticristo. Pero vean lo que dice, que es interesante. Dice que él seducirá a los violadores de la ley, a los violadores de la palabra. Los violadores. A los transgresores. Se levantarán de por sus tropas y profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Mira lo que dice Daniel. Que en este tiempo, para el tiempo final, se levantarán tropas que van a profanar el santuario. No el mundo, no naciones, sino el santuario. ¿Cómo lo hará? Con lisonjas seducirá a los violadores de la ley. Daniel profetiza, hermano, qué tipo de guerra habrá contra Dios. Y que vemos que ya está sucediendo. El espíritu del anticristo hará que muchos le hagan la guerra a Dios. Levantará una tropa que dice que esta palabra, la palabra lisonjear, significa con halagos. En la versión al día dice: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se les pondrá con firmezas. La versión Jerusalén dice: a los violadores de la alianza los corromperá con halagos. La versión Liga Bíblica: seducirá y corromperá a los hombres infieles a la alianza. Cuando mi Señor entonces en el libro de Mateo 24 dice: mira que no dejar que no os engañéis, porque vendrá mucho cristiano, mucha gente que me ama, mucho dice gente que me ama, mucha gente que está conmigo. Y en esas señales internas, el Señor vive profetizando que en este tiempo, que son tiempos de engaños, querrán vivir una vida bajo engaño. Se engañarán a sí mismos. ¿Cómo lo harán? Violando la palabra del Señor por medio con palabras de halagos. Oh, hermano, los violadores de la palabra para este tiempo, los que viven transgrediendo la palabra, los que no quieren limpiarse, no quieren purificarse, dice que vivirán su vida engañados. ¿Cuál es el hombre engañado? Que vivirá aún dentro de los cultos. Dice que Daniel profetizó que los hombres infieles, que los hombres para este tiempo dentro de los cultos, dentro de las iglesias, dentro de su propia vida, vivirán, como dice, corromperán, violarán, van a transgredir la ley de Dios, porque transgredir significa violar. Dice que vivirán con halagos. Ya no viven bajo arrepentimiento, sino viven con halagos. Para este tiempo el Señor señaló que en los cultos, en las iglesias, en su vida normal, halagarán a Dios con sus propias palabras. Por eso el Señor dijo en el libro de Mateo: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. La gente tendrá mucha violencia. Daniel dice que con sus tropas la gente le hará la guerra a Dios. ¿Cómo la gente hoy está haciéndole la guerra a Dios? Con halagos. Porque los halagos, esta palabra halagos, la palabra lisonjear, significa, dice, y con su lengua le mentían, le decían mentiroso.
decían hermosas palabras, se oía bonito, pero dice con su lengua le decían que él era un mentiroso. Con su lengua le decían que él era mentiroso. Y es lo que dice Juan, que todo aquel hermano que no reconoce que es un hombre pecador, que todo aquel que no reconoce su pecado, dice, si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, le decimos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El hombre vivirá violando hoy las palabras de Dios por medio de halagos, por medio de hermosas mentiras. Y las hermosas mentiras, ¿saben cuáles son las hermosas mentiras? Decirle, eres un mentiroso, Dios. ¿Cómo te atreves a decir que soy un pecador? ¿Cómo te atreves a decir? Por eso mi Señor le dijo, no, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que haya guerra, todo eso, pero aún no es el fin. Cuando ustedes vean que la gente empieza a mentir, a no reconocer sus pecados, cuando la gente empiecen a ver, hermano, que dice que empiezan a levantarse contra Dios, a decirle que Dios es mentiroso. La gente hoy aborrece que se hable de desobediencia, que se hable de pecado. La gente le molesta que hable hoy de santidad. La gente hoy le molesta porque dice que dice que les va a disgustar mucho sentirse disgustado. Eso significa turbéis, no se molesten, porque Dios al que corrige y ama. Por eso en la señal del tiempo final no serán las guerras, sino la guerra que el hombre le está haciendo a Dios, hermano. Eso sí es lo más delicado. Los hombres desde el principio de la creación, hermano, se mataban unos con otros. Ahí ve el caso de Caín. Y esto no ha parado, ni parará. Pero el hombre le está haciendo la guerra a Dios. ¿Cómo le hace la guerra a Dios? Con palabras lisonjeras, con palabras con halagos. No es sincero. Por eso dice que se levantarán falsos cristianos. ¿Cuáles son los falsos cristianos que pelean contra Dios sin causa, sin una causa? Que odian al Señor, que el bien que les paga, les hace, lo pagan con odio, lo pagan con un mal. Entonces se levanta el espíritu del anticristo, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay un pueblo que se mantiene firme en sus convicciones. Pero los que conozcan a su Dios se pondrán con firmeza y instruirán a otros. Los sabios instruirán a otros a permanecer firme, a que tengan cuidado con su boca. Saben que hay juicio. A los que se mantengan firmes, dice que Dios, dice, pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y actuará. ¿Qué está diciendo? Serán fieles. Mantente fiel a Dios. Mantente firme en el Señor. ¿Por qué la gente anda en la calle? ¿Por qué la gente anda perdida? ¿Por qué la gente te desafanó de las cosas de Dios? Porque sienten en su corazón que no están pecando contra Dios. Y cuando se les habla del Señor, siempre, hermano, siempre salen con una palabra negativa. Esa palabra negativa se llama violencia. Dios lo toma como una persona violenta, porque no reconoce. Por eso el Señor dijo, sean como yo, mansos y humildes. ¿Qué significa manso?
Una persona no es persona que yo no peleo con nadie. No, esa no es una persona mansa. Porque si vamos de carácter, yo conozco personas que en realidad, hermano, no conocen a Cristo y son terriblemente, hermano, mansos que es incapaz de defenderse. Imagínense si vamos por esa actitud. Piensan que ese es el carácter de Cristo, que a mí no me gusta pelear, por eso soy manso. Tengo el carácter de Cristo. No, no son a través de apariencia. El verdadero carácter, la verdadera mansedumbre, es aquel hombre que no es violento, que de su boca no sale una palabra que hermano, que contradiga el mensaje, que contradiga la palabra. Ese es el verdadero manso, el que acepta y recibe con mansedumbre. Dice recibir la palabra con mansedumbre. El que recibe la palabra con mansedumbre, decir, Señor, si es cierto, tienes razón. Pero el que la refuta, hermano, y se atreve a estar hablando de más, eso no. Eso no viene de Dios. Ese viene de personas violentas. Por eso debe uno, hermano, que con palabras de mansedumbre recibir. La Escritura dice recibir. Pero las señales internas, hermanos, que viene mi Señor Jesús hablando en este tiempo, es que el hombre vivirá violando la palabra por medio de halagos. Una persona que solamente vive de boca. Por eso dice Santiago, dijo que no son los oidores los justos, sino los hacedores. Yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero vive violando la palabra. Dice que habla muy bonito de Dios, hermano, se expresa muy bonito de Dios. Pero con ese lenguaje, no solamente Dios lo toma como un lenguaje violento, sino que también además le está diciendo, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. Por eso Proverbios 13, versículo 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Cómo le va a la gente que trata a Dios como mentiroso? Dirás que yo no trato a Dios como mentiroso. Miren, yo le alabo a mi Dios, yo me acuerdo de mi Señor, yo le doy gracias todos los días. No eres mentiroso. Porque es mentiroso, Dios le llama a una persona que viola la palabra, que no se esfuerza por cumplirla. Dios le llama mentiroso a una persona, a un creyente, sea quien sea, que no toma la palabra para obedecerla. Vive siempre solamente de halagos. Jesús profetizó que para este tiempo los cristianos vivirán solamente de halagos. Lo tratarán a él como mentiroso. Dirán que no tienen pecado. Les molestarán mucho las prédicas que tengan que ver con el pecado. Se lamentarán, se disgustarán. Comenzarán una revuelta. Comenzarán ya no tendrán los cultos, ya no nada tiene que ver, sino a ver qué ahora qué indirecta me van a decir, qué predicación me van a decir ahorita y que me moleste. Seguramente van a hablar de tal cosa. Eso es vivir violando la palabra con halagos. Eso es vivir violando. La gente ya hoy no recibe la palabra de Dios con gozo. Hoy no la reciben con gozo. Hoy la reciben molestos. Le están haciendo la guerra a Dios. Lo tratan a él como mentiroso.
Por eso dijo Proverbios, dice en la versión al día, el buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. Por eso, vea, está interesante porque dijo Daniel, dice que los violadores, dice, seducirá y corromperá a los hombres infieles a la alianza, a los hombres infieles a las palabras que no son fieles. Más dice, pero más que el que conoce a Dios se mantiene fiel, no viola su palabra, dice la verdad. Pero dice Proverbios que el hombre que viola la palabra, el hombre transgresor, su caminar es duro. Dice que el camino del infiel no cambia. ¿Cuántos años llevan el evangelio? Y no cambia. Cada día es más peor. Quiere decir que la gente que dejó de servir, que se aleja de Dios, que se aparta de Dios y que ya no es la misma, el mismo amor que tiene con Dios, es una persona infiel. Es una persona que le está diciendo a Dios mentiroso, que ahora vive solamente de halagos, no de obediencia, no de temor de una entrega de fidelidad. No se mantiene firme. Va a la iglesia, pero dice Daniel que el espíritu del anticristo, dijo Daniel, dice que profanarán. Entonces quiere decir, dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio. Sacrificio es la limpieza, la limpieza, la limpieza. Y pondrán la abominación desoladora. ¿A quién agarrará? A los violadores del pacto. Y se juntarán, dice, y se juntarán con ellos con lisonjas. Oh, queridos hermanos, no tendrán respeto ya, ni con sus bocas tendrán respeto. Se volverán infieles. La persona que es violador de la ley, la persona que es violador de la ley y que solamente le dice a Dios mentiroso cuando habla, es infiel. Dice que no se mantendrá firme. Proverbios dice que el hombre que es transgresor de la ley, que es un violador de la ley, dice que su camino será duro. Su vida será dura. También dice que es un hombre que infiel, no cambia. Todo aquel que no cambia su vida, es infiel, no diezma, no ofrenda, no entrega, es una persona infiel, hermano, porque es un transgresor de la ley. Pero le dice a Dios que eso no es parte de su vida. La versión Nuestro Pueblo dice, el sentido común se gana el favor, el camino de los perversos conduce a la ruina. Viven una vida en ruinas, en soledad, en tristeza. Su matrimonio está arruinado, su familia cada vez se viene más abajo. Hermano, por eso Romanos 2 versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no vale entonces nuestro culto, en veces no valen nuestras reuniones con Él. ¿Por qué razón? Porque vivimos violando la palabra. Vivimos una vida solamente con halagos. Desde que yo me acuerdo con Dios le doy gracias a Dios, pero no estás poniendo por obra su palabra. No estás reconociendo tus pecados, no estás reconociendo tus faltas, no estás ordenando tu vida. No te vuelves cada día más fiel. Estás rechazando la salvación de Dios. Vean lo que dice. Por eso en el tiempo final la gente violará la palabra de Dios con halagos. En el tiempo final, la gente violará la palabra de Dios con halagos. ¿Y qué le estarán diciendo a Dios? Que Él es un mentiroso.
Por eso hay que tener cuidado. Jesús lo dijo que en el tiempo final la gente violará la palabra de Dios con halagos. Vivirá violándola. No vivirá poniéndola por obra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No os dejas engañar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y a muchos se engañará. ¿Qué se engañarán? Dirán que el verdadero Dios es mentiroso. Dirán que el verdadero Dios es mentiroso. Por eso dice, no dejaos engañar, porque por eso dice, no os turbéis. A muchos se engañarán. Muchos están engañados con las palabras de halagos, de decir palabras bonitas a Dios. Pero el hombre que no reconoce sus pecados, que no reconoce sus faltas, que no reconoce que está desordenada su vida, no solamente está engañado. ¿Por qué está engañado? Porque con palabras bonitas no se soluciona el pecado. Con palabras bonitas no se soluciona el desorden. Con palabras bonitas no se soluciona un cambio de vida. Solo con arrepentimiento y reconocer que Dios tiene la razón. Para este tiempo la gente estará engañada. Piensa que con la boca lo van a solucionar. Piensan que con decir halagos, palabras bonitas hacia Dios, expresiones agradables, ya lo solucionaron. Las cosas se solucionan con acciones. Más acción, menos palabras. El espíritu del anticristo engañará a mucha gente. Le hará creer que con solo las palabras lo soluciona. No, sino con vivir una vida rendida a los pies de Cristo. Por eso es importante, queridos hermanos, que rindas tu vida al Señor. Esa es la verdad. Violan la palabra porque viven solamente de halagos, solamente de un lenguaje bonito. Decían, dice que con su boca le decían, cuando hablaban bonito le decían, eres mentiroso. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, le decían, tú mientes. Cuando el hombre miente, su corazón no es recto, ni está firme en su pacto. Vive violando la palabra de Dios. En el tiempo final, la gente violará la palabra de Dios con halagos. Ven a Cristo, hermano. Sé sincero con Él. Reconoce tu condición, reconoce tu vida. Por eso es tiempo de que entregues tu vida. Reconoces que lo que tú debes hacer es entregar tu vida y ordenar tu vida, poner en orden tu vida, hacer lo recto, lo justo delante de Dios. No te engañes. Si tú al hablar te dices, no, es que no tengo tiempo para Dios, estás actuando violentamente. Está diciendo es que no, es que como Dios nada más me pide que yo deje todo. Estás actuando violentamente. Recibe la palabra con mansedumbre, que puede salvar tu alma. Sé manso, no violento. Hoy tenemos culto nosotros, aquí en viernes, hoy aquí en Cerrito, a las 6 de la tarde. Visítenos, hermanos. Aquí antes de llegar a Santana, junto casi cerca donde está el vivero de pescado. Visítenos, para que juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y recibamos una palabra con mansedumbre, decir, Señor, no criticarla, no murmurarla, no ir en contra de ella, porque el que vive en halagos miente. Le dice a Dios que es un mentiroso, que lo que está diciendo no es así.
Y donde quiera que estés, ve a congregarte. Donde quiera que estés, ya no vivas, hermanos, con halagos, sino vive una vida entregada a Él. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, arrepiéntete, vuelve a casa, reconoce tu condición y vuelve a casa. No te engañes a ti mismo, porque Jesús lo profetizó. La gente vivirá de halagos, y el que vive de halagos solamente de palabras, está violando la ley, está violando la palabra. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy en el culto y hermano, y mañana en un punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron con nosotros en esta mañana y los que nos van a ver. Que Dios me los bendiga, ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, porque si la palabra de Dios realmente te está haciendo de bendición, entonces denle like a la página para que les llegue, hermano, la evangelización, le llegue a otros y se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Que dejen de creer, queridos hermanos, que somos personas buenas, que hacemos todas las cosas bien, cuando en realidad no es así. Tengamos la seguridad y la certeza que estamos haciendo realmente lo correcto en lo que Dios Padre nos pide. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.